Hola. Respecto del problema propuesto sobre el cual vamos a estar trabajando también en el trabajo grupal de mañana, la idea es, imagínense que tenemos un estanque que abastece agua potable hacia una localidad que se encuentra a una distancia L del estanque. Todo esto acá va en un plano inclinado, está, no sé, pues en Valparaíso está el estanque arriba del cerro y después hacia abajo está la población. Entonces, la idea es poder determinar cuál es este rango en el cual yo podría estar abasteciendo agua con este estanque, de manera tal de cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley, ¿ya? En términos de presión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay una presión mínima de 15 metros de columna de agua y una presión máxima de 70 metros de columna de agua. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? De manera más rebuscada o menos rebuscada, pero eso es básicamente lo que dice. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que tiene que haber en el sistema de manera tal de cumplir con este sistema, con esta restricción? O mejor dicho, ¿bajo cuáles escenarios yo me tengo que poner para poder verificar de que se cumplan estas restricciones? Entonces, primero hay un escenario estático, escenario asociado a las presiones estáticas, ¿ya? Que esencialmente ocurre cuando el caudal es igual a cero, en la noche. Si estamos hablando en el contexto de agua potable, estamos hablando principalmente de qué es lo que ocurriría durante la noche para efectos del caudal igual a cero. Entonces, cuando estamos hablando del caudal es igual a cero, ustedes pueden ver que el Bernoulli va a estar dado principalmente por la cota del estanque, ¿ya? De manera que todo lo que hay entre la tubería y el nivel del estanque, esto sería lo que se conoce como la altura de presión, y uno tendría que verificar entonces que el máximo valor de la altura de presión tiene que ser menor que los 70 metros que se está diciendo, y por lo tanto inmediatamente yo tengo que evaluar acá al final de la tubería, que es donde tengo en este problema en particular. Si es que tenemos una tubería que, no sé, pasa por una parte baja, la máxima presión va a estar dada justo en la parte baja. Tenemos, como les decía, en este problema en particular, la máxima presión va a estar dada acá al extremo opuesto de la tubería, cuando el caudal es igual a cero. Por lo tanto, en este caso de acá, delta, o mejor dicho, L más delta, se determina de imponer que la presión dio por gamma en X igual a L más delta tiene que ser menor o igual a 70 metros de columna de agua, ¿ya? Porque esa es la condición más estable. De hecho, las tuberías se rompen principalmente en la noche, ¿ya? Porque precisamente en la noche es donde se tienen las mayores cargas asociadas a que los caudales bajan, por lo tanto, la presión está fuertemente condicionada por lo que es la carga en el estanque. Y después, lo que se tiene cuando estamos hablando de la presión mínima de 15 metros, tenemos que pasar al escenario con el caudal mayor que cero. En particular, tengo que verificar qué es lo que pasa para el caudal máximo que yo voy a estar circulando por el sistema. Y para este caudal máximo tengo que verificar qué es lo que ocurre, que las presiones tienen que ser mayores que 15 metros. O sea, básicamente nos ponemos en el escenario de, no sé, el 31 de diciembre, toda la gente en la casa, mucho calor, toda la llave abierta, lavando platos, cocinando, preparándose para lo que sería el año nuevo, mucho consumo de agua, ese sería básicamente el escenario que nosotros estamos trabajando. Y me decía llegando a la piscina y todo eso, ¿ya? Entonces, en ese escenario de ahí, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que el Bernoulli en función de X, el Bernoulli en función de X, o mejor dicho, ¿cómo varía el Bernoulli en función de X? Es igual a menos J, ¿ya? La pendiente de la fricción, y esto de acá, FL dividido por D por B cuadrado dividido por 2G, ¿ya? Entonces, esto en pocas palabras, lo que tenemos es que vamos a tener la presión va a ir disminuyendo en función de X, ¿ya? Y esta curva acá sería el Bernoulli en función de X. Voy a hacer la tubería un poco más grande.
¿ya? Esa es la tubería. Y lo que, bueno, una de las cosas que ha tenido en función de que le tenemos que sacar la altura de velocidad, el P cuadrado dividido por 2G, de manera que todo esto que uno tiene entre la tubería es el P partido por gamma, ¿ya? Entre la tubería y esta línea segmental, que sería el PNV en función de X, eh, que cae linealmente. Esto acá es para suponiendo un caudal uniforme en todo el sistema. Entonces, en este escenario acá, nuevamente se tiene el, que, la región de menor presión estaría dada acá abajo, ¿ya? Pero en general yo podría hacer un supuesto, acá depende cómo se distribuye el caudal. En la medida que se comienza a distribuir el caudal, por lo tanto esta curva se va aplanando, ¿ya? No va disminuyendo el dPA de X porque va disminuyendo las pérdidas friccionales, va disminuyendo el J. Así que yo eventualmente podría pensar de que en este punto de acá voy a tener este de acá sería el punto asterisco. Asterisco es el punto más restrictivo para el cálculo de que se cumpla con la presión mínima, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que tenemos es que de B a de X es igual a menos J, si es que el caudal es uniforme en este caso acá, tenemos que B de L menos B de 0, que es el dividido por el estanque, dividido por L, esto acá es igual a F, SL no va, perdón, F por B cuadrado dividido por 2G, por lo tanto, de aquí yo puedo despejar B cuadrado dividido por 2G con el y en función de L, sería igual a la cota en el punto L, sale por geometría, más la presión mínima, dividido por gamma, viene por ley, más b cuadrado dividido por 2G, ¿ya? Entonces, básicamente estamos imponiendo cuando el resultado que tenemos acá es que la pendiente de esta curva de acá, por lo tanto la presión que uno va a tener en la tubería, está dada principalmente por el caudal. Si es que el caudal es muy grande, la pendiente aumenta. Se cae rápidamente la presión. Si es que el caudal es muy bajo, la pendiente va disminuyendo y en el caso límite es cuando el caudal es igual a cero, la pendiente es del plano carga del pendiente es igual a cero. Entonces, en este caso de acá, nosotros podemos buscar cuál es el caudal máximo que podría estar pasando por este sistema de acá, de manera tal de que se cumpla con el requisito de la presión mínima aquí al comienzo de esta casa, en esta motivación. Eh, que se cumpla la presión mínima dada de los 15 metros en términos operacionales. Esa es la presión adentro de la tubería de la matriz. El arranque es lo que sale hacia la casa, ¿ya? Y ahí también está normado, dice que la presión tiene que ser menor tiene que ser, la caída de presión ahí en el arranque, si la verde singular, tiene que ser menor que 5 metros, ¿ya? Eso también aparece en la página web. Así que esta es más o menos la idea. Yo le dejo los cálculos para que ustedes lo vean en la casa, o acá en la universidad, lo mastiquen un ratito y lleguen con estos cálculos, porque estos cálculos esencialmente van a ser los que vamos a estar ocupando como entrada al trabajo grupal de mañana. Si no, lo pueden hacer durante el trabajo grupal, eso no hay ningún problema. Eso, nos vemos. Chau.